1. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros en la presentación del libro más reciente de Pilar Ibáñez. Mi nombre es Laura Castro y hago parte del equipo de ediciones de la U, casa editorial de el segundo libro que Pilar lanza bajo nuestro sello. Pilar Ibáñez es conferencista, escritora y consultora de bienestar y felicidad, mentor coach de meditación, propósito, felicidad, desarrollo y crecimiento personal y profesional. Además es conferencista en TED. Cuenta con experiencia en más de 95 empresas en 9 países, ha escrito más de 6 libros, dentro de los que se encuentra En REM, una saga de transformación personal, No leas, Haz, un libro de actividades de transformación, La práctica de la felicidad, La ciencia detrás de la felicidad, entre otros. Tras su trayectoria empresarial y debido a una situación personal, se adentró en el mundo de la felicidad, lo que le permitió hallar su propósito de vida, ayudar a personas y organizaciones en sus procesos de transformación. Es coach de directivos, artistas, entre otros. Directora de CIPIT y columnista del diario La República. Pilar, auguramos muchos éxitos para esta tu más reciente obra y sin más preámbulo te doy paso para que inicies con tu presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Para mí es una fortuna y una felicidad tenerlos a todos ustedes acompañándome en el lanzamiento de este nuevo libro, que de hecho es mi libro número 9. Mi primer libro lo escribí a los 8 años, que se llamaba Sueños, y después ya he empezado a escribir sobre cosas diferentes dentro de cosas de derecho, los sueños, y ahora en estos últimos 8 años temas de bienestar y transformación personal. Hoy quisiera entonces compartir con ustedes algunas cosas súper bonitas de este libro en particular, que es un libro el cual hemos llamado Ecosistema de Bienestar y Felicidad Corporativa, porque gracias además, y aprovecho para dar las gracias a Ediciones de la U, porque me ha ayudado muchísimo digamos, en esta carrera como escritora, sobre todo a nivel empresarial. Y pues aquí digamos que pude compilar estos 8 años en temas de felicidad que he ido compartiendo y que he ido ahondando en el mundo de las empresas y cómo se lleva la felicidad a las empresas. Mi anterior libro, que se llamaba La práctica de la felicidad, hablaba mucho sobre cómo las personas hacemos para ser feliz y que la felicidad era una habilidad que desarrollamos con la práctica. Este lo que hace es llevarnos en un viaje, en una primera parte, sobre el tema del mundo corporativo y la felicidad, y después cómo se crean esos líderes de contagio positivo a través de la resiliencia. Hoy entonces vamos a hacer ese recorrido por el libro, y por eso también, aprovechando que tenemos aquí a las personas de Ediciones de la U, van a ver que a los dos lados, a los dos costados, van a encontrar un código QR donde ustedes van a poder entonces obtener el libro de primera mano para que les llegue a su casa, puedan obviamente comprarlo. Las personas que no saben cómo se coge un código QR, ponen la opción de en su celular como si fueran a tomar una foto y lo ponen encimita del código y ya eso les reenvía a la página. Entonces, la idea del día de hoy es un poquito poderles compartir este libro que trae 3 partes que para mí son fundamentales, que son muy importantes, y que es como el recorrido de todo lo que fui encontrando haciendo la consultoría en temas de bienestar y felicidad corporativo. Lo quise llamar ecosistema porque es muy importante que nosotros sepamos que a veces sentimos como que la felicidad es como una patica, o que eso es algo que las empresas hacen en el área de talento humano o en el área de gestión del talento, pero no, pero pareciera que no es algo que no tiene que ver con el resto de las áreas y el resto de sobre todo del área financiera, del área de planeación, de los directivos, sino que es algo ahí como aparte que estamos tratando de que funcione para que la gente esté como feliz. Pero resulta que cuando uno lo convierte en un ecosistema, es decir, que involucra a todos los miembros y las áreas diferentes de una empresa, es completamente diferente lo que ocurre ahí. Por eso la primera parte de este libro es un poquito explicar qué es ese ecosistema de bienestar y felicidad corporativo, empezando, claro, por hacer una definición muy bonita de qué es un ecosistema y introducir un poco el mundo de la felicidad al mundo corporativo. Esta parte que fue muy importante y que la inicié hace 8 años, se dio por unas cifras que en el momento me parecían una cosa muy loca,
en las cuales decían que 7 de cada 10 trabajadores se sentían poco comprometidos o se sentían completamente desvinculados de sus empresas. 7 de cada 10. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una población muy grande que en cualquier momento pues dice, ay, pues aquí no tengo como una sensación como de engagement, de compromiso, entonces si me ofreces más plata en otro lado, pues yo me voy. Y nosotros ya nos hemos dado cuenta con el tiempo que una de las cifras, de las primeras cifras que siempre se afecta es el tema de la rotación. A nosotros se nos afecta mucho el bolsillo empresarial con el tema de la rotación, porque ya ustedes saben que traer una persona nueva, vincularla, que entienda, que aprenda todo el procedimiento, esa curva de aprendizaje, eso es muchísimo dinero para la empresa. Es por eso que esta primera parte quiere mostrar es cómo hago para llevar a la empresa todos los temas de bienestar y felicidad. Es muy importante además que en el libro se hace una diferencia muy interesante entre lo que es bienestar y lo que es felicidad, porque pareciera, es muy importante que entendamos que uno es como el general, el genérico, y otro es como la especie, lo que vamos a decir como la especialidad. Pero eso hace parte de una gran sombrilla donde vamos a necesitar el apoyo de todas las personas de la empresa para que esto funcione. No es solamente un tema del área de talento humano, de recursos humanos, como les estaba comentando. Por eso van a ver que el libro les habla mucho sobre una cosa que conocemos como la gerencia de la felicidad, que esa gerencia de la felicidad terminó sacando un concepto muy lindo que se llama jefes, que son gestores de felicidad. Ellos hacen parte de esa gerencia y esa gerencia no solamente está en el área de talento humano, obviamente ellos ayudan en la coordinación, sino que hacen parte de toda la empresa como si fuera como es una gran estrategia lo que se monta ahí. Esa estrategia después se baja a una cosa que conocemos como los comités de felicidad, que ya son en realidad como los que van y ejecutan, ¿listo? Como los que van y llevan a la práctica. Pero esto no se podría hacer si nosotros no tenemos una cultura apropiada de felicidad. Por eso hoy voy a hacer, aunque estoy haciendo una introducción, voy a hacer un poquito como, voy a insertarme en algunos de los capítulos para darles algunos tipsitos de lo que habla el libro. Entonces, como les contaba esta primera parte, que es la parte A, es todo lo que tiene que ver con el ecosistema de bienestar y felicidad, que tiene que ver con la gerencia, el comité, la cultura, cómo se monta una escuela de felicidad, cómo se monta una estrategia de felicidad. Importante saber que la estrategia no funciona sin la cultura. Cómo hace uno para crear una política de felicidad, cómo se han transformado a través de la historia las áreas de talento humano y un poco cómo se montan los protocolos de reconocimiento y sí, sobre todo los protocolos de reconocimiento para que la gente entonces sienta que lo que está haciendo vale la pena, que a mí me están observando, que no soy como uno entre 1.000 millones de personas que están trabajando. También hablamos un poco en esa parte sobre la cultura del autocuidado y el equilibrio, que es muy importante, pero ya iría a profundizar en esos temas. En la parte B hablamos sobre la creación de los líderes de contagio positivo y ahí se cuenta un poco qué es un líder de contagio positivo y cuáles son las 7 llaves para que en la empresa existan los líderes de contagio positivo, que esas llaves tienen que ver con el autoconocimiento, con la comunicación, con el relacionamiento, que es una cosa muy diferente a la comunicación, con la determinación y logro, porque necesitamos cumplir metas. No hago nada con una empresa donde todo el mundo esté súper happy, pero no cumplimos metas y no producimos dinero porque igual pues nos van a terminar echando a todos. También tenemos esa llave que es el líder mentor coach, que es que necesitamos líderes que nos ayuden también a ser mentores y coaches de los demás, no tanto el líder como jefe, sino más bien un líder como mentor. Y al final encontramos la séptima llave, que es el propósito de un corazón íntegro, que es lo que estamos esperando también de esos líderes. En la parte C del libro ustedes van a encontrar que hay cómo monto yo las mediciones de felicidad, que ha sido la pregunta que la mayoría de las empresas se ha hecho, es cómo monto esos indicadores. Entonces empiezo haciendo como un histórico de cómo son los indicadores de felicidad, un poco cómo se montan los tipos de indicadores. Hay unos subjetivos, otros objetivos, otros científicos, que son los que trabajo yo en particular, los mundiales, porque hay unos indicadores a nivel mundial, por países, en el caso, por ejemplo, de Bután, y después el paso a paso de cómo se crea la propia medición. Esto es un poco lo que yo hago en la consultoría, bajado a que ustedes puedan llevarlo a la práctica. Y no podía faltar un capítulo que es como un bonus sobre bienestar y felicidad digital, teniendo en cuenta que en todo este último año, pues obviamente nos tocó pasar toda la estrategia de felicidad a los hogares, porque nos tocó empezar con el tema de la pandemia a trabajar remotamente. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cómo hacer como este acercamiento como a la tecnología. Voy a, como esto es obviamente una presentación general del libro, voy a ir a algunos capítulos que me parecen bonitos y que para ustedes yo sé que les llenarían como de información muy valiosa porque hoy quiero que también ustedes se vayan con herramientas.
Y voy a empezar con lo que tiene que ver con la cultura de felicidad, porque es uno de los capítulos que a mí más me gusta y además porque sé que para ustedes es muy importante cómo yo creo esa cultura. Porque esto es necesario. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado decir que la cultura se come a la estrategia a la hora del desayuno. ¿Y eso por qué pasa? Pasa porque nosotros a veces creamos unas estrategias, unas líneas y vamos a hacer estas actividades y aquí entonces vamos a hablar de felicidad y tal, pero en la vida uno se puso a analizar qué tipo de cultura yo tengo. ¿La cultura que yo tengo me da para que haya una cultura de bienestar y felicidad o no? Y aquí entonces les doy algunos pasos en el tema de la cultura para que nosotros sepamos cómo llevarla como a la práctica y cómo se genera en realidad como esos códigos internos que nosotros tenemos. Por eso empiezo definiendo la cultura como, de cierta forma, como un sistema de significados compartidos entre los miembros. Es una cantidad de actividades, acciones, comportamientos que nosotros hacemos que están como inmersos en nuestra forma de vivir. Piensen un poco y funciona exactamente así que nosotros llegamos a algún país, en particular vamos a Estados Unidos, yo me comporto completamente diferente a si estoy en el aeropuerto en Colombia o en Perú o en otra parte. ¿Por qué? Porque el ambiente y lo que se vive como de todo lo que está pasando ahí me hace a mí tomar un tipo de comportamiento. Eso que nos sentimos como el ambiente, eso es lo que llamamos cultura. Por eso, cuando la cultura es robusta, es una cultura que va hacia un lado o hacia el otro, la gente tiende a convertirse en esa cultura. Por eso sucede que una persona puede ser que sea de una forma en particular y entró a una cultura que la cultura es medio tóxica y termina convirtiéndose en una persona súper tóxica o se siente que está súper tóxico. O esta misma persona puede llegar a otra empresa y en esa empresa hay una cultura de amor, felicidad, hermandad, compañerismo y tiende a volverse también como esa vibra que ellos están ahí. Yo creo que ustedes también lo han vivido en su diario vivir, o sea, cuando uno llega a una casa donde hay una vibración específica, uno como que empieza a tomar unos comportamientos también como medio extraños. Eso es la cultura, es una cantidad de símbolos, comportamientos, tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el lenguaje no verbal, tiene que ver con la vibración, el clima que se está experimentando a través de los sentidos y los códigos internos que está teniendo la empresa. Por eso, en el primer paso para encontrar esa cultura, y esto es muy importante porque esto nos ayuda a que si la cultura es amorosa, pues de cierta forma logramos que la empresa tenga un nivel de sensibilidad y además que sea muy productiva la gente. Por eso lo primero que tenemos que identificar y el paso número uno para esto es hallar cuáles son esos comportamientos que yo tengo. Y les doy aquí varios ejemplos. Por ejemplo, yo digo que yo quiero que en mi empresa la gente sea supremamente creativa y que sea autónoma. Pero uno va y ve a la gente y cuando los observa, porque el primer paso es observar, y yo hoy los observo y hay un micromanagement súper loco, que uno está la gente encima, si hizo el reporte, si puso la palabra donde era, si llamó al cliente a la hora que yo le había dicho que lo llamara, entonces estamos tan encima de la gente que generamos esa presión, ahí no va a haber una cultura de felicidad, entonces yo puedo querer que mi cultura sea de gente autónoma, creativa, pero si no doy el espacio para que la gente sea autónoma y creativa, pues muy chévere la estrategia de felicidad, pero la cultura no te da para eso. También podemos nosotros decir que queremos que queremos en nuestra estrategia de felicidad, queremos que los colaboradores sean física y mentalmente saludables. Pero ustedes se dan cuenta y en la cultura, en los comportamientos del diario vivir, resulta y pasa que no dejamos descansar a la gente, no dejamos que haga las pausas activas. Cuando está a los horarios que son familiares, le estamos mandando el correo, le estamos mandando el WhatsApp, a los grupos, uno ve el grupo de WhatsApp y tiene 800 mensajes ahí, entonces estamos creando mucha presión. Esas personas no van a descansar, ni van a estar ni física ni mentalmente sanos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros a veces en estrategia quisiéramos hacer muchas cosas, pero en la práctica, los comportamientos normales de la empresa no nos dan para que tengamos esa cultura de bienestar y felicidad. Por eso el primer trabajo que tenemos que hacer es hallar esos comportamientos. ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo nosotros mandamos los correos? Si estamos dejando que la gente descanse, ¿cómo los líderes hablan con los demás? ¿Tengo que llamarlo jefe o puedo llamarlo por el nombre? La gente se sabe los nombres de los demás, todas las cosas que son muy chiquitas nos hacen darnos cuenta qué tipo de cultura yo tengo. Y una vez hemos identificado los comportamientos, los símbolos, las dinámicas, las formas de hacer las cosas, el lenguaje, entonces ya nosotros podemos entrar a reflexionar y a verificar, bueno, cuáles son los comportamientos que ya no necesito porque no irían alineados a eso que llamo bienestar y felicidad
y cuáles sí voy a seguir manteniendo y cuáles tengo que crear nuevos. Por eso me gusta mucho utilizar una estrategia que se llama CREA, que el CREA de cierta forma nos ayuda a verificar qué tengo que crear, que es esa C, que tengo que reducir, que es la R, que tengo que eliminar completamente, que es la E, y que tengo que adicionar, que es esa A. Es una herramienta que se llama CREA. Entonces, ahí nosotros entonces empezamos a hacer como esa depuración y ya entonces nos podemos poner en marcha al eliminar, al haber reducido, al crear cosas nuevas y adicionar, a ponerlo en marcha y ejecutarlo para poder tener entonces esa nueva cultura. Obviamente, esta cultura, y este es un paso también adicional, requiere siempre de las 3 R's. Si yo no tengo las 3 R's, va a ser muy difícil que haya unos cambios de hábitos que después se me conviertan en comportamientos. Y para que algo se convierta en un hábito y después se convierta en un comportamiento, pues ustedes saben que necesita un tiempo, eso no se va a lograr de un día para otro. Pero sí digamos que ayuda mucho, una vez nosotros tenemos muy claro cómo es el tipo de cultura que queremos y hemos montado la estrategia de hacer un día que sea un día como de iniciación, como que todo el mundo en la empresa ese día tenemos una inducción a este mundo nuevo al que se están entrando, es una nueva empresa que tiene una cultura nueva y empezar a todo el mundo, sea una persona que lleva 40 años en la empresa o una persona que entró ayer, una inducción porque ahí sería una empresa nueva. Obviamente nos toca empezar a cambiar y a cambiar, a cambiar a medida. Por eso utilizamos las 3 R's. ¿Que las 3 R's qué quiere decir? Recordación, repetición y rituales. La recordación nos ayuda a que, hey, acuérdate que aquí nosotros mandamos los correos así, nosotros no maltratamos a la gente con nuestro lenguaje ni verbal ni no verbal, nosotros aquí somos personas comprometidas, nosotros, entonces es un tema de recordación, recordación. Cuando yo recuerdo algo, que es por eso es que son las notificaciones de los celulares y las notificaciones de los correos, entonces ya lo hago de forma repetitiva y al repetirlo, por más de un tiempo dado, puede ser 21 días, 60, lo que ustedes quieran, entonces ya lo convierto en un hábito. Pero estos hábitos se anclan cuando yo genero rituales. Cuando, por ejemplo, hago el mural de la gratitud como un ritual para poder ser agradecidos con lo que pasa en la empresa. Cuando yo hago rituales como, por ejemplo, al final de año hacemos estas celebraciones del empleado del año o la persona que aplicó los valores corporativos o que más vibra tiene de cultura de bienestar, de felicidad. Entonces, si se dan cuenta, es un tema sistémico y por eso me gusta llamarlo el ecosistema, porque es un tema de tiempo. A veces, y eso pasa mucho, sobre todo en la consultoría, que las personas pretenden que nosotros, ay Pilar, tengo este fin de semana para que le montes a esta empresa todo el ecosistema de bienestar y felicidad organizacional. Y yo digo, ¿un fin de semana? Sí, un fin de semana les doy ideas, un fin de semana si quieren leemos el libro. Pero esto es una cosa que si realmente nosotros queremos generar cambios en las empresas, es un tema de largo alcance, es un tema que necesitamos ponerlos en práctica. Sobre la parte número B, porque ahorita estaba haciéndoles un recorrido muy pequeñito por la parte número A de las cosas que allí ocurren. Por la parte número B, quisiera hablarles un poco de esos líderes de contagio positivo. De acuerdo a una encuesta que leí de Gallup, el 70% del compromiso de las personas depende del tipo de líder que tenga. Y aquí nosotros podríamos decir, bueno, ¿será que una cultura de bienestar y felicidad crea esos líderes de contagio positivo o son los líderes de contagio positivo los que crean esa cultura y que crean el ambiente? Y resulta que es un tema sistémico y volvemos al tema del ecosistema. Tanto los líderes pueden crear esa cultura, pero esa cultura también crea a los líderes. Por eso es importante y en este libro se trabaja primero toda la parte de cultura, el tema sistémico a nivel organizacional, pero después también tenemos que trabajar muchísimo en la gente, porque nosotros podemos haber hecho muy bien la estrategia, pero ¿quién la va a ejecutar? Pues las personas. Entonces, la idea es que nosotros tengamos, y yo con la mayoría de las empresas que he tenido en consultoría hemos creado, de cierta forma se llama como la escuela de felicidad, aunque en todas las empresas lo llamamos diferente, para enseñarle a esos líderes o a esas personas que están haciendo esa formación esas 7 llaves del líder de contagio positivo, que son 7 llaves que nos ayudan para que realmente recabemos un gran tesoro y apliquemos toda la felicidad, la pongamos en práctica a través de adquirir habilidades. Entonces recuerden que en mi primer libro de la práctica de la felicidad, yo hablaba mucho que la felicidad es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Y aquí lo que queremos hacer en esta segunda parte del libro, lo que yo quise hacer fue contarles cuáles son esas habilidades que yo tengo que aprender. Porque claro, digamos que la felicidad es una habilidad como grande, es como sombrilla, pero también tiene unas subhabilidades que son muy importantes. Por eso, la primera habilidad es un tema de autoconocimiento. Si las personas no se conocen a sí mismos,
va a ser muy difícil que yo pueda generar un cambio. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy haciendo acá? ¿Por qué trabajo en esta empresa? ¿Para qué razón estoy trabajando en esta empresa? ¿Por qué me la llevo bien con una persona? ¿Por qué no me la llevo bien con la otra? El tema de autoconocimiento es muy importante para todos los procesos de transformación personal. Ahora, eso nos va a llevar también a que nosotros apliquemos una cosa muy linda del doctor Martin Seligman, que esto tiene unas herramientas muy chévere de la Universidad de Pensilvania en psicología positiva, y es aplicar esa herramienta PERMA, donde uno realmente está verificando cumplir objetivos, que sus emociones fueran positivas, que tuviera como ese engagement o ese vínculo que tengo profundo con la gente y conmigo mismo, y también obviamente las 24 fortalezas que da a través de esta herramienta Martin Seligman. Entonces esa primera parte es una parte de autoconocimiento donde hay una cantidad de herramientas y actividades. Algunas de ellas también están en el libro de la práctica de la felicidad. La segunda llave tiene que ver mucho con los temas de comunicación, con la comunicación asertiva y no violenta, que hemos hablado mucho de eso, pero sobre todo aquí, como ya hemos hablado mucho de comunicación asertiva y no violenta, aquí yo hago énfasis en otra cosa que se llama los tipos de conversadores y los tipos de oradores. Porque cuando nosotros estamos comunicándonos con los demás, ustedes se van a dar cuenta que hay todo tipo de conversadores, ¿no? Hay conversadores que hemos llamado eh, asesinos conversacionales, que son esas personas que nosotros les decimos, hola, ¿cómo estás? Mira, te llamo para contarte tal cosa. Ah, qué chévere. Monosilábico, o sea, que uno diga como una respuesta, así como que haya como un fluir en la conversación. No, corta. Eso se llama asesino conversacional. Hay otro que le he titulado secuestrador conversacional, y es la persona que uno le cuenta algo, que uno está haciendo la presentación del proyecto de la empresa y quiere llamarse toda la atención. Ay, ¿a ti te pasó eso? No, pues a mí imagínate que esta semana me pasó esto y esto y esto y esto, no, o sea, entonces lo que uno le contó pues quedó así como reducido, chiquitico, porque al otro no le pareció como tan importante. Eso también a veces lo hacemos mucho y lo vemos mucho en las empresas, esos secuestradores conversacionales en reuniones. Cuando una persona se mató todas 2 semanas, un mes haciendo una presentación y en medio de la presentación otro se roba la atención y se robó toda la atención de la reunión, y esta persona que lleva tanto tiempo trabajando, pues genera una desvinculación porque dice, haga lo que haga, trabaje lo que trabaje, no me van a poner atención, ¿para qué me mato haciendo esa presentación? Entonces generamos una ruptura. Por eso es importantísimo conocer el tipo de conversador que somos. Ahora, hay otro que he llamado el ladrón de la felicidad, y esto a veces nosotros somos muy así, y esto es para que lo tengan ustedes en cuenta. Y es como, por ejemplo, cuando alguien llega y nos cuenta, oh, imagínate que ahorita en diciembre me gané estaban haciendo una rifa y yo me gané la rifa y me gané un carro. Y uno en vez de decir, wow, qué nota, y uno, ay, no, ¿y dónde va a meter ese carro ahora? Y la gasolina y los impuestos de ese carro, no, 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 y acá no llegan los repuestos, o sea, la felicidad tan grande que tenía esta persona nuevamente queda reducida ahí como a 3 pepitas, porque uno le baja la vibra a la gente. Entonces, mucho cuidado, no nos convirtamos ni en esos asesinos conversacionales, ni en esos secuestradores conversacionales, y menos en ladrones de la felicidad. En el libro hablo mucho de cuál es el conversador óptimo, entonces sería muy chévere que fueran y lo analizaran, porque me encantaría que todo el mundo empezara a ser un conversador óptimo. Que ¿cuál es la base de ese conversador óptimo? La escucha activa, y que me importe la gente, porque cuando estamos a veces hablando y comunicándonos, yo quiero hacerme lo importante, pero los demás no me importan. Entonces ojalá generemos como esa capacidad de que el otro me importe. Después en la tercera llave hablamos sobre el tema del relacionamiento, y acá un poco me gusta mucho y traje como a colación un libro que se llamaba, no sé si lo habían leído, un libro viejito que se llamaba Los 5 lenguajes del amor. Aquí lo que hicimos fue traer los 5 lenguajes del amor, pero para el mundo corporativo. Entonces me encantaría que en temas de relacionamiento, para saber el otro cómo le gusta ser reconocido, los pusiéramos en práctica, porque le ayuda a uno muchísimo a poder entender cómo puedo llevar, cómo puedo tener mejor relación con los demás, al otro hacerle entender que a mí me importa. Después en la cuarta llave encontramos un gran tesoro que es la resiliencia y el arte del optimismo. Ahí van a darse cuenta que hay un curso de resiliencia que yo les puse el código QR para que ustedes puedan acceder a toda la información de ese curso de resiliencia, porque es un curso muy lindo que les va a ayudar a ustedes y les va a dar bases de cómo ser una persona que salga victorioso de los momentos de crisis. Ya en la quinta llave encontramos algo muy importante,
que se llama la determinación y el logro, que para las empresas esto es vital, pero para los seres humanos es muy importante porque está dentro de los indicadores de PERMA de Martin Seligman, y es que uno pueda lograr objetivos y sueños. Porque si yo no tengo ningún objetivo, ni a dónde ir, ni tengo un sueño por cumplir, pues la vida como que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, los sueños y las metas se logran cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de ser, de esa determinación y del logro. Y aquí traigo mucho a colación una investigación muy linda de la doctora Angela Dorwood, que sacó un libro que se llama Grit, súper recomendado. Acá les doy algunas herramientas y algunas actividades que sería muy chévere el que las pusieran en práctica, porque ustedes se dan cuenta que nosotros podemos ser muy talentosos, pero si no tenemos determinación en la vida, que es una mezcla entre la pasión y la perseverancia, pues va a ser muy difícil poder cumplir los metas y los sueños. La sexta llave habla más del líder como coach, entonces ahí les muestro algunas herramientas sobre enseñar y aprender y sobre todo qué hacer en los temas de cómo debería ser una muy buena retroalimentación para ayudar a que el otro crezca a nivel personal y profesional. Y por último, tenemos esa llave que es la llave de que haya un líder que tenga corazón, o sea, que esté al servicio y que esté siempre pensando en los demás. Y ahí también hay una cantidad de cosas de cómo hago que el líder sea íntegro y obviamente se cuide a sí mismo para poder empezar también a cuidar a los demás y que haya como ese nivel como de compasión y compañerismo que estamos nosotros necesitando. Al final de este libro, obviamente esta parte del número, la parte B, ustedes van a ver que hay una cantidad de actividades para que realicen muchos códigos QR y algunos de los artículos más importantes que sacado en el diario La República para que todos ustedes como que vean la información de dónde sale, porque siempre muchas de las cosas con las cuales trabajo pues vienen de investigaciones de las universidades de Estados Unidos que nos ayudan muchísimo a entender cómo funciona todo el sistema y cómo se están haciendo las investigaciones en temas de felicidad. En la parte C, pues ya nosotros encontramos cómo hacemos mediciones, pero acá, en particular, como estamos aquí a nivel personal, me gustaría que ustedes empezaran a hacer una medición a nivel personal. Y esto empieza uno también haciendo, midiéndose cómo me estoy sintiendo mi vida hoy. Y háganlo de forma muy fácil. Yo acá lo pongo muy corporativo, pero también podemos hacerlo a nivel personal y es de las áreas de la vida y pueden coger cualquier rueda de la vida, de las áreas de la vida que por ejemplo sea la parte intelectual o profesional, la abundancia, las relaciones interpersonales, mi inteligencia emocional, la forma en la que pienso a nivel espiritual. Bueno, cada rueda de la vida tiene muchas aristas. En caso particular, yo utilizo de las 5 las convertí en 10 y las trabajamos en todos los coachings que hacemos con estos líderes de contagio positivo. Esa es una forma en la que nosotros también podemos medirnos. Entonces, califiquen de 0 a 10 cada una de sus áreas de la vida y seguidamente pongan, bueno, ¿cómo hago para llegar a ese 10? ¿Cómo me mido para llegar a ese 10? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese 10? Pónganse unas tareas, actividades puntuales. Si ustedes dentro de las cosas que pusieron, vea, yo saqué un 5 en salud mental. ¿Y qué necesitas para llegar a ese 10? No, pues dejar de ser ansioso porque estoy muy ansioso. Y en las actividades nosotros pusimos dejar de ser ansioso, pues eso para el cerebro no es nada. En cambio, si en las actividades nosotros ponemos cosas puntuales como por ejemplo, meditar, comer bien, dormir bien, respirar, eso ya son actividades. Y el cuándo los voy a hacer, lo voy a ejecutar hasta ahora, estos días, hasta ahora, y cuándo debo haber culminado ese 10%, cuándo debo haber culminado todas esas tareas. Listo, en tal fecha. Siempre necesitamos el cuándo, porque sin el cuándo no hacemos nada. Al final volvemos y calificamos y verificamos cómo estaba yo antes de empezar las actividades, cómo estuve después. Esto es una fórmula que les estoy dando muy a grandes rasgos, pero todo empieza es cómo estoy hoy, qué quiero medir y cuál es la forma de medirlo. Y ya, pues obviamente en el libro les boto toda la información de los tipos a nivel científico, cómo lo estamos midiendo. Lo hago de la forma más práctica posible, porque cuando nosotros estamos haciendo investigación científica, pues tenemos que mirar variables, las directas, indirectas, una cantidad de cosas que no quieren volatar a la gente, sino hacerlo de una forma supremamente sencillita. Al final de todo este libro, como yo les comentaba, pues obviamente traje todo un capitulito sobre bienestar y felicidad digital. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que la felicidad, la tecnología nos puede hacer muy felices o nos puede hacer muy infelices. ¿Y eso en qué radica? Radica en la forma en la que nosotros nos interactuamos con la tecnología.
Y por eso traigo este capítulo y además porque hoy, 7 de mayo, estamos aprovechando que es el Día Internacional del Bienestar Digital. Quería contarles un poquito de qué hacemos cuando estamos en este mundo hiperconectados, cómo hacemos para no estar completamente detox, que esté completamente nada que ver con la tecnología y no me entere de nada, pero tampoco interactúe y tampoco tenga trabajo porque hoy todo es remoto, pero tampoco esté en el otro extremo donde sea completamente adicto y ni siquiera me dé cuenta que me estoy perdiendo de todo lo que está pasando alrededor por estar metido todo el tiempo en la tecnología, en redes sociales. Este capítulo lo que nos va a ayudar es un poco a hacer conciencia, pero lo más importante son las actividades que trae puntuales, ejercicios y recomendaciones puntuales sobre qué hacer, por ejemplo, cuando yo interactúo con las redes sociales, qué hacer con los temas del computador, cómo hacer los temas del WhatsApp, por ejemplo, la forma en la que nosotros interactuamos con el WhatsApp de forma más eficiente. Y acá les pongo algunos ejemplos para que nosotros veamos esto cómo funciona, porque en realidad es muy importante que nosotros, la tecnología no es algo, hace 30 años cuando yo estaba en el colegio, que nos dieron por allá como esa clase como de IT, nos enseñaban por ahí como algún jueguito. Yo me acuerdo en esa clase jamás en la vida nunca nos llegamos a imaginar que en el 2021 la tecnología fuera a ser parte de nosotros, tanto así que si yo salgo de la casa y dejo el celular, pues la posibilidad muy grande que yo me devuelva es muy grande, porque ahora pareciera que es como un órgano adicional. Entonces, por eso tenemos que nosotros tratar de interactuar de una forma más sana, más saludable con el tema de la tecnología. Aquí, para que ustedes sepan algunas cifras que da el Wellness Digital Institute, que es el Instituto de Bienestar Digital, ellos nos muestran que 2 de cada 3 personas lo primero que hacen al despertarse es tomar el celular. 6 de cada 10 personas sufren dolores de cabeza, ojos y espalda con todo este tema nuevo de la pandemia de estar todo el tiempo yo en este cuadrado hablando con la gente. Y esto, si se pueden darse cuenta, es muy evidente porque nosotros antes, así estuviéramos en la empresa todo el día ahí sentados, igual uno tenía como este movimiento, pues porque uno hablaba con el compañero, hablaba con el otro compañero, iba y se tomaba el tintico, iba para la reunión y volvía y se sentaba. Hoy no pasa eso, hoy en un mismo cuadrado estoy con el compañero, estoy con el otro, estoy en la reunión, estoy trabajando y aparte de eso te llegan notificaciones, el mensaje de WhatsApp, el mensaje del correo, entonces es demasiado abrumador y por eso 6 de cada 10 personas pues sienten dolor de cabeza, cansancio y obviamente este tema del burnout que es de 2 de cada 3 personas se sienten con fatiga crónica por la mala utilización o esa relación que estamos teniendo con la tecnología. Muchas personas, y más o menos el 83% de los empleados están buscando una guía o qué hacer con el tema de la tecnología. Y esa es la razón por la cual saqué este capítulo en particular, para ayudarle a uno a hacer un poquito más sana la forma en la que nos estamos relacionando. Por eso, lo primero que tenemos que hacer para crear ese sistema o ese ecosistema, como lo veníamos hablando, de bienestar y felicidad digital, es hacer conciencia de cuál es esa forma en la que yo estoy interactuando con la tecnología. Y todo empezamos sobre todo con el tema de las redes sociales y con esto pónganle mucha atención porque la mayoría de las personas se están convirtiendo en adictos a los teléfonos. Así el teléfono no suene, no hay una notificación, es la sensación de querer como tocarlo, como sentirlo, como que me llama por allá, me está llamando porque tiene algo para decirme. Entonces yo tengo que estarle levantándolo todo el tiempo. Una persona que levanta el celular, hay un 58% de posibilidad que a los 3 segundos la levante otra vez. Entonces imagínense la cantidad de tiempo que yo estoy en el celular. Los celulares de hoy en día, por todo este tema y por un documental que salió, que lo encuentran en Netflix, que se llama El dilema de las redes sociales, que se lo súper recomiendo, se dieron cuenta del impacto que estaba creando en las personas. Por eso el tema de la conciencia es por qué me estoy metiendo a esta red social, el cómo, el cuándo, el dónde y para qué estoy accediendo a esa información, nos va a ayudar mucho a tener como esa conciencia de las razones por las cuales yo estoy accediendo. Y aquí en la conciencia se van a dar cuenta que cuando nosotros hacemos esta investigación, uno le pregunta a la persona, bueno, ¿tú por qué te la pasas metida en Netflix? Y uno va y ve y se da cuenta que la acción que quiere tener en su vida, como no la está teniendo porque le da miedo ir a interactuar con los demás y además hay una pandemia, entonces es muy difícil tener el contacto físico, pues entonces esa acción la voy a poder tener en una película y solamente me toca estar ahí sentado mirando, igual siento la emoción. Pero ya pasando de ahí a ir uno a sentir esa acción, esa emoción, ese romanticismo en el diario vivir, a veces pareciera que son cosas completamente diferentes, pero eso es como una huida a nuestra vida porque no tenemos como esa fuerza interna o esas agallas para salir a tener como esas experiencias, esas aventuras o entender la vida de una forma extraordinaria y maravillosa.
Lo mismo cuando nosotros a veces accedemos a las redes sociales. Entonces yo a veces, ¿por qué estoy accediendo a la red? Y no me pongo a ver Instagram, empiezo a ver, ay, mira, este está en Dubái, ay, mira, este se fue para la playa y uno acá guardado, ay, mira, estos ya no tienen tapabocas. Entonces, cuando uno va a las redes sociales se da cuenta que uno empieza a compararse mucho con la vida del otro. Y cuando entramos en la comparación, eso hace parte de los fantasmas de la felicidad y la comparación solamente va a traer sufrimiento, porque lo del otro siempre va a ser súper guau a comparación de uno. El otro siempre va a viajar súper chévere, va a tener un carro súper lindo, va a tener una casa espectacular, tiene un trabajo súper guau, la novia guau, entonces, y lo de uno, pues una pecueca. Entonces nosotros con las redes sociales nos comparamos mucho y ahí se nota en la falta de desagradecimiento. Por eso es muy importante que nosotros analicemos, bueno, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué es que estoy entrando estas tecnologías? ¿Para qué es que los estoy utilizando? Y ahí entonces empezar de cierta forma a hacer un detox. ¿Qué necesito y qué no necesito? Estas aplicaciones que tengo en celular, ¿necesito todas o puedo empezar a eliminar algunas? Puedo hoy, por ejemplo, acceder a tanto a mi celular en configuraciones o a las redes sociales en configuraciones y avisarle, por ejemplo, a Instagram, oiga, avíseme cuando ya lleve más de una hora metido acá o 30 minutos, usted se pone un tiempo límite y él les avisa, hey, llevas tanto tiempo, pilas. Uno también puede ir a mirar, oiga, cuántos minutos estuve viendo la pantalla del celular. Ya son minutos en los que nosotros podemos estar recogiendo información valiosa, pero también podemos estar perdiéndonos de nuestra vida y de cada instante de la vida, que es lo que realmente nos hace feliz. Bueno, con esto, obviamente, ustedes saben que aquí estoy tratando de hacer como un compilado de todo lo que trae este maravilloso libro, pero les quería dar a compartir que este es un libro que es el desarrollo de la experiencia de estos últimos 8 años de estar trabajando en consultoría, de estar trabajando con los coaches, interactuando con ellos, contándoles un poquito cómo funciona y cómo la gente hace para ser feliz y dándoles obviamente a ustedes las herramientas que puedan y que en mi posibilidad estén para dárselas para que las pongamos en práctica. Porque recuerden que la felicidad es una habilidad que se desarrolla con la práctica. Aquí estaré un ratico por el chat respondiéndoles las preguntas. Ahí ya todos ustedes tienen los dos códigos QR para que accedan y tengan el libro de primera mano y obviamente nos ayuden a todos estos creadores de contenido a poder seguir construyendo y creando todo este contenido. Les doy gracias a todos los que me acompañaron en esta tarde de hoy y disfruten este fin de semana, disfruten este libro con todas las actividades que están ahí para ustedes. Hay muchas meditaciones, muchos retos de meditaciones en los códigos QR y que van a encontrar a lo largo de todo el libro y obviamente estoy yo a la disposición de ustedes todo el tiempo para que cada día de nuestra vida lo asumamos con felicidad, con tranquilidad y que todos los días podamos practicar para poder ser felices. Un abrazo a todos, puede estar un ratico ahí por el chat de YouTube, pero por ahora los dejo, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana y muchas gracias por haberme acompañado.